La llanura chaqueña o Chaco-Gualamba se puede dividir, según pluviometría o tipo de suelo, en varias subzonas, y desde otro punto de vista se puede escalonarla en el tiempo en ecosistemas que se fueron modificando. El ecosistema primigenio, antes de la llegada de la conquista española, básicamente estaba constituido por un equilibrio entre bosques y pastizales. Los vectores de equilibrio en este ecosistema eran el bosque, el pastizal y el fuego. El pastizal, como carburante, y el fuego, intencional o desencadenado por fenómenos naturales, mantenían al bosque reducido a una ocupación superficial menor a la que tuvo 100 años después. El término chacú hace referencia indirecta a aquella realidad. Una de las acepciones de Chaco, la más corriente, se usaba para designar una cacería que realizaban gran cantidad de indios en conjunto, para lo cual usaban la técnica de rodear en círculos y de usar el fuego para arrinconar a las especies nativas y así obtener una buena cacería. Una práctica, la del fuego, que aún hoy usan los cazadores furtivos. Con la llegada a la zona oeste de la región chaqueña de los primeros colonizadores provenientes de Santiago y Salta, a comienzos del siglo XX, se incorpora la hacienda vacuna y caprina, agregando a los tres elementos del ecosistema primitivo, bosque, pastizal y fuego, un cuarto, el pastoreo producido por especies exóticas. Este dato de la colonización del Chaco está fundamentado en el documento del Congreso de Geohistoria Regional titulado El proceso de colonización en el impenetrable chaqueño, editado en el año 1981. El pastoreo obviamente ejerció una presión sobre el pastizal, dando luz al avance de las especies arbustivas, llamadas también leñosas invasoras. Cuando el pastoreo se convirtió en sobrepastoreo, comenzó a dejar al fuego sin combustible, por lo que la tarea que tenía la de controlar el avance de las especies invasoras y mantener el equilibrio entre montes y pastizales, que le daba a la llanura chaqueña la denominación de Parque Chaqueño, ya no pudo realizarse de manera efectiva. El equilibrio del ecosistema primigenio terminó colapsando, y la consecuencia fue la expansión del fachinal arbustivo, como es el caso del vinal formoseño o la tusca y el garabato en el centro y el oeste del Chaco. El tercer estado es el que comienza con la llegada de las colonias agrícolas algodoneras que presionan sobre el bosque a fin de conseguir tierras cultivables. Algo totalmente lógico, ya que el monte por sí solo no es un recurso económico que pueda competir con la explotación agrícola. Visto así, el quinto elemento que se agrega a este ecosistema es la economía, o si se prefiere, el agricultor como vector de la realidad económica del siglo XX. La definición de parque nos dice que es una comunidad mixta en la que alternan el bosque con la sabana. La mayor parte del Chaco americano estuvo compuesto hasta antes de este proceso de arbustización por una fisonomía típica de parque. Sintetizando, amplios pastizales salpicados por formaciones boscosas dispuestas en galerías o corredores en las zonas de ríos, arroyos o cauces no permanentes, o isletones en las planicies. Veamos esta realidad a partir de los testimonios de antiguos pobladores que alcanzaron a conocer este paisaje primitivo del Parque Chaqueño. Nos trasladamos a la zona rural de Taco Pozo, en el Rosillo, para conocer de boca de don Ángel Maza, antiguo poblador de la zona, la realidad antes descripta. ¿Se crió acá o no? No, tengo 77 años. ¿Y usted de dónde vino? De Santiago del Estero, de allá de la Candelaria, que le dicen para acá. Changuito vine. ¿Y por qué se vino para esta zona? Porque para allá no sé qué sería cosa de los de antes, que no se podía criar, ya era cerquita del río Salado, que algo como a 300 metros que ellos vivían, me acuerdo yo. Yo ya era como de 12 años. Y digamos, cuando usted vino, ¿era Monte Fuerte o era solamente...? No, unos campos. ¿Era campo? ¿Era pampa? Pampas, enteros pampas lo único había pasto así. Eran unos campos quemados, por ejemplo, de aquí al solar hay los legos, un puesto que se llama solar,
Y de ahí arrancaba un campo que iba hasta el lado del Monte Quemado. Mire lo que es ahora es monte, todo monte. Monte que no sirve para nada casi. Monte porque quebracho, eso, había así islitas, islas le dicen. Islotes, isletas, así. Ah, isletas. De quebrachos y De quebrachos. árboles grandes, digamos. Sí, árboles grandes. Y bueno, venían de Santiago, más venían de Santiago de aquel, Santiago del Estero. De la zona nomás así venían haciendo postes. Venían, como se dice, como si no les gustara allá, venían a vivir así, y vivir allá otro, haciendo puestos así, nada más. Ellos andaban a caballo, ¿Y se iban cambiando de puesto en puesto? cambiando, buscando lugares, Buscando más pasto, digamos. más pasto para criar vacas. Esa era La intención. profesión de ellos. Pero había vacas, muchas vacas, pero criaron a la tontera, criaban vacas. No les servía nada. Después vino los malos años, no levantó pasto, no levantó nada. Después levantó monte, rama, eso que hay. Un incendio, pero quemaban día y noche eso. Y después volvía al pasto de nuevo otra vez. Volvía cuando llovió, sí, así era. Yo cuando ya entendí era así. Pero después ya se hizo monte, ¿no? Y parece que cuando lo pisotea mucho el animal, la hacienda, ya se asienta y a veces no lo agarra tiernito y no brota más. Viajamos ahora a la zona norte de Juan José Castelli para conocer de boca de don Roberto Figueroa, quien nos cuenta cómo era la situación por esas tierras en su niñez. Aquí vine cuando tuve 15 años a este lugar y me empecé a criar siempre por la zona, me iba un tiempo, volvía, hasta que me hice de 25 años. Me mandó mi mamá a la escuela Salta, porque mi padre era salteño y ahí estaba la madre de mi padre falleció y mi mamá me mandó a que yo esté con la abuela, yo y otro hermano que está por allá. Y de eso yo estuve hasta 15 años, tener la edad de 15 años. Y de ahí se vino para acá. Y ahí me vine para acá. ¿Pero usted nació acá? Acá, en Pompeya. Nada no se sembraba porque eran un tiempo todavía, cuando yo era chico, en 1920 y algo, mi mamá me contaba que disparaban la familia a reunirse todos en una sola, botaban las poblacioncitas y se juntaban entre todos para, si en un caso había que combatirle a los indios, ahí se ayudaban unos a los otros. Y el indio, como era indio, no sé, cobarde un poco, se agarraba facilidad hacia lo que ellos querían. Y si veían que había peligro, medio pasaban, se hacían a un lado. Por el costado nomás. Sí. Y de esa manera la gente no se disponía a hacer trabajo, nada. Tenía miedo, claro. Y claro, siempre con el temor. En esa época eran los animales mejor que criados en alfares, según lo que cuentan la gente, contaba la gente. Y mi papá, que tenía mucha vaca, dejaba criar grandes los novillos y se iba de Pompeya a Salta a vender. Y no tenía que ir a animal chico, porque tenía que ser grande y gordo para que aguante el viaje. El viaje, claro. Y llegue con Con peso. kilo, claro. Sí. En Salta, cuando me llevaron, pasamos por la colonia hasta que es Castelli. Ajá. Era campo. En parte se veía el monte como si fuera un cordoncito de hilo negro. Las leguas que habría. Todo era pasto. El monte este no se veía. Yo cuando vine el 33 acá, de aquí se veía a un poblado a otro, al no ser que haya una isleta. Pero estos montes nuevos, Algarrobito, Tusca, eso ni para hacer té. Los verdes, las quemazones, las humaredas, no faltaban. Aquí derecho hay una quemazón, por allá otra.
Al otro día seguía ardiendo porque eran los campos que no se cortaban. Claro. Por parte. Y en parte eran montosos, monte alto, monte fuerte. Ahí sí, ya no entraban los fuegos. Así que los pastales esos no dejaban de arder. Hay la colonia Castelli. Dice que duraban hasta un mes. Las quemazón. La quemazón hasta que venía una lluvia. Ahí apagado. Eran muy grandes los campos. Y yo alcancé a conocer. ¿Sí? Bueno, y hoy tiene también algunos chivitos, algo. Sí, antes se criaba mucho. Y ahora, digamos, lo que se cría es para consumo nomás o se vende. Para consumo para escaso. Consumo. Y bien escaso, porque antes estábamos más distanciados los poblados. Y ahora estamos casi se escucha la conversación de una casa a la otra. Claro. Muy cerca. Claro, muy cerquita. Sí, muy seguro. Pues, entonces no se puede criar el chancho. Hay algunos que se confunden con los animales. Esta zona antiguamente rica en recursos naturales para la producción ganadera, hoy solo permite a sus pobladores producciones de subsistencia, como lo explicaba nuestro último entrevistado. Esta información que brindaron nuestros entrevistados es de alguna manera corroborada por el teniente coronel Pedro Cenós, que en el año 1913 editó el libro El Chaco Argentino, donde plasmó sus vivencias como miembro del cuerpo militar que colonizó y pacificó la región. Con respecto al clima, el teniente coronel Pedro Cenós destaca en la página 5. Nótase en la primavera y el verano de los años de sequía el terreno quemado y agrietado por un sol abrasador que reverbera constantemente en la atmósfera. Y en esas mismas épocas y la del otoño, que dura aún el calor, se manifiesta en otros años anegados sus campos por copiosas lluvias y por las crecientes periódicas de sus ríos, obligando a los moradores a vivir condenados a estrechos límites, no pudiendo salir sin cruzar pantanos. Esto evidencia que nuestra región chaqueña siempre fue la región donde la falta o el exceso de agua se fueron alternando, como sigue ocurriendo en la actualidad. Información provista por la OEA muestra que todo el Chaco tiene un porcentaje de variabilidad anual en lluvias superior al 20%, y basados en varios estudios, Jorge Morelo y Jorge Adamoli clasifican al clima de todo el Chaco como un clima cambiable, donde existen fuertes variaciones correspondientes a periodos limitados de tiempo. El teniente coronel Pedro Cenós continúa diciendo: por la sequía y la irradiación solar, vence los pajonales, los pastos y demás matorrales amarillentos y chamuscados, y al calcularse que una lluvia pueda beneficiar los campos, los pobladores se prenden fuego a ese conjunto de enmarañadas hierbas que se consume en pocas horas, chisporroteando y avanzando la quemazón con carrera vertiginosa hacia los límites de los bosques o contornos de las aguadas, donde por lo general se extinguen. Este párrafo refleja la acción del fuego como vector de control de las leñosas invasoras que permitía retoñar los pastos y frenar por un tiempo prudencial el avance de estas especies que hoy cubren importantes porcentajes de suelo chaqueño y que el Estado y los ambientalistas se empeñan en denominar a esas regiones como cubiertas por monte nativo. Hoy grandes extensiones del territorio chaqueño se encuentran cubiertas por estas especies arbóreas y arbustivas, excepcionales en cuanto a su aptitud como leñosas invasoras. Palabras estas textuales del libro La vegetación de la República Argentina, segunda parte, página 12. Cabe destacar que los autores de este libro, Jorge Adamoli y Jorge Morelo, mencionan a la zona de las Hacheras como un claro ejemplo de esta situación que termina con alta degradación del recurso suelo y pasto, como se puede observar en esta imagen del mismo paraje. En la nueva reglamentación de la Ley de Bosques que tiene el Chaco, se toma estos territorios, cubiertos por invasoras, como parte de un monte nativo que no es tal, ya que su aparición se dio con la llegada de las corrientes colonizadoras provenientes de Santiago y Salta. Observemos esta foto satelital que pertenece al Instituto Geográfico Militar.
Usemos como referencia la localidad santiagueña de Montequemado. Este es el límite provincial entre Santiago y Chaco, y este es el paraje El Rosillo, nombrado con anterioridad. Nos encontramos con que gran parte de lo que hoy es llamado monte nativo aparece con tonalidades típicas de la arbustización de especies invasoras. La referencia de colores de la propia foto dice textualmente: tonalidades marrones rojizas y verdosas amarillentas, caracteres típicos de la vegetación xerófila, sostén de la actividad ganadera extensiva. Estas zonas antiguamente eran extensos pastizales. Las manchas de verde oscuro corresponden a territorios de monte alto o monte nativo y se pueden visualizar perfectamente los parajes que antiguamente eran puestos ganaderos. Cabe destacar que estos puestos, como se observa en la foto, se emplazaban en los sectores donde la aptitud de los pastizales permitían desarrollar la actividad ganadera. Podemos seguir viendo distintas partes del norte chaqueño en imágenes satelitales y lo mostrado aquí se repite. Muchas de esas zonas de antiguos pastizales, excelentes para ganadería,